Movimiento circular uniforme, o MSU, abreviando. Bueno, primero que todo, ¿qué es el movimiento circular uniforme? Básicamente se da cuando un cuerpo realiza una trayectoria circular con rapidez constante. Aquí podemos ver en el gráfico derecho un ejemplo de un cuerpo que está orbitando alrededor de la Tierra. Este cuerpo está definiendo una trayectoria circular, por lo tanto su rapidez es constante. Aquí, como podemos ver, no está parando en ningún punto. Por eso va a ser constante. Va a estar definida por unos vectores. Un vector de velocidad tangencial, que lo podemos ver representado de color rojo, y un vector de aceleración, que lo podemos ver representado por de color verde. La velocidad tangencial, como podemos ver, es tangente a la circunferencia. Nos vamos aquí al gráfico de la izquierda, que podemos ver el vector de la velocidad tangencial, que es diferente a cada uno de los vectores que se van a ir formando alrededor de la circunferencia. Por lo tanto, si es diferente, nuestra velocidad va a ser diferente y por lo tanto va a existir una aceleración, que es el vector verde que vemos ahí, que va a estar apuntando hacia el centro de nuestra circunferencia, por lo tanto se le denomina aceleración centrípeta. Bueno, para interpretar el concepto de movimiento circular uniforme, tenemos que entender que es un radián. Y básicamente un radián es una unidad de medida de ángulos, donde la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Aquí podemos ver en el gráfico izquierdo que el radio lo podemos llamar, lo podemos poner 10 centímetros. Esta longitud del radio va a ser igual a la longitud del arco, o sea que esta franja morada que vemos acá va a tener el valor de 10 centímetros, o sea va a ser igual al radio. Eso es lo que quiere decir el radián. En la parte derecha vemos una representación gráfica del círculo seccionado, en donde, bueno, vamos a explicar un tema interesante del radián. Eh, se ha comprobado que la longitud, la mitad de la longitud del arco de una circunferencia es igual a la constante pi, 3,14, etc. Entonces, si la mitad de una circunferencia, si la mitad de la trayectoria del arco de una circunferencia es igual a pi, pues toda la circunferencia, o la otra mitad, va a ser igual a 2 veces pi, o sea, 2 pi radianes, sin olvidar la unidad de medida, para tenerlo presente. Fórmulas. Bueno, vamos a entrar a explicar las fórmulas rápidamente. El periodo y la frecuencia. Bueno, el periodo mide el tiempo que un cuerpo tarda en dar una vuelta completa. Y la frecuencia mide la cantidad de vueltas que da el cuerpo en un periodo de tiempo. Estas variables son recíprocas, por lo tanto, si las multiplicamos entre sí, nuestro valor va a ser 1. El periodo va a estar representado por la letra T y la frecuencia por la letra F. Aquí tenemos la primera fórmula, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y frecuencia es igual a 1 sobre t. Si nosotros quitáramos el 1, tendríamos que t es igual a la frecuencia y la frecuencia es igual a t. Son recíprocas por ese motivo. Velocidad lineal o tangencial. Bueno, es la velocidad propia del cuerpo, cuya magnitud es constante, pero su dirección cambia, ya que es siempre tangente a la circunferencia, como podemos ver ilustrada en la imagen de este vector, aquí, de este vector que tenemos acá. Este vector es la velocidad tangencial de el movimiento circular uniforme. Siempre va a ser perpendicular al radio, como podemos ver acá, y define
una dirección diferente, ¿cierto? Aquí va a estar representada por esta fórmula. En esta fórmula, pues podemos hallar la velocidad tangencial lineal de dos maneras. Una con la fórmula de 2 pi radianes por radio sobre el periodo o 2 pi radianes por radio por la frecuencia. Podemos escoger cualquiera de las dos dependiendo de los datos que nos solicite el problema. Bueno, aceleración centrípeta. Cuando hablamos de velocidad tangencial tenemos que estos vectores que la representan, además de representar una magnitud, marcan pues una dirección. Aquí como podemos ver en la gráfica de la derecha, podemos ver que estos vectores marcan una dirección, pero estas direcciones son diferentes. Por lo tanto, la velocidad es diferente. Y si la velocidad cambia, pues aparece la aceleración, que la podemos ver representada en estos vectores que apuntan hacia el centro. Y esta aceleración recibe el nombre de aceleración centrípeta, pues porque está dirigida hacia el centro de rotación, por eso el nombre. Como podemos ver en la gráfica, la velocidad tangencial, el vector de la velocidad tangencial es perpendicular al vector de la aceleración centrípeta. Podemos tener dos fórmulas para hallar la aceleración centrípeta. Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Velocidad angular. Bueno, aquí la velocidad angular básicamente es una medida de la velocidad de rotación, ¿sí? Es básicamente el ángulo girado por unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega minúscula. La podemos hallar de dos maneras, 2 pi radianes sobre el periodo o 2 pi radianes por la frecuencia, ya dependiendo también de los datos que tengamos en nuestro problema, en el planteamiento del problema. Bueno, relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Existe una relación puesto que la velocidad tangencial definida sobre la trayectoria y la velocidad angular definida sobre el ángulo barrido en un tiempo determinado se producen de forma simultánea al tiempo. Por esa razón, la velocidad tangencial o lineal es directamente proporcional a la velocidad angular. Está representada por la siguiente fórmula. V, que representa velocidad, y sub t, que es tangencial, que se refiere a tangente, tangencial, es igual a velocidad angular por el radio. Y tenemos desplazamiento angular. El desplazamiento angular básicamente son los ángulos barridos por un cuerpo a lo largo de una trayectoria. Podemos ver un cuerpo que recorre aquí en este gráfico una trayectoria desde el punto A al punto E. En un periodo de tiempo define un arco de color rojo representado por un ángulo θ, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y la fórmula sería θ es igual a velocidad angular por el periodo o el tiempo. Representación de las unidades en el sistema internacional. Esto es importante para poder comprender o saber escribir los resultados y saber en qué unidades estamos hablando. El sistema internacional dado el ángulo está definido en radianes. Omega minúscula está definido en radianes sobre segundo. Tiempo en segundos, longitud en metros, velocidad tangencial en metros sobre segundo, aceleración centrípeta en metros sobre segundo al cuadrado y frecuencia en hertz para tenerlo presente. Un hertz es igual a una vuelta. La frecuencia representada en el sistema internacional es hertz. Bueno, aquí vamos a explicar un ejercicio, de ejemplo, de acuerdo a la teoría que expliqué anteriormente. Y vamos a resolver este problema, que dice, un generador eólico cuyas aspas tienen 12 metros de radio, gira dando vueltas cada 3 segundos. Calcular su velocidad angular, su frecuencia, la velocidad lineal del borde del aspa, la aceleración centrípeta.
Bueno, vamos a hallar. Aquí vemos una imagen representativa del generador eólico. Datos. Bueno, aquí vamos a traer nuestra calculadora. Listo. Entonces, aquí nos piden hallar la velocidad angular. Y vamos a traer nuestra fórmula para hallar nuestra velocidad angular. Aquí la velocidad angular es igual a 2 pi radianes sobre el periodo. Y también se puede hallar por 2 pi radianes por la frecuencia. Pero en este caso vamos a escoger la primera y la segunda respectivamente, ya que nos están dando pues el periodo, que son 3 segundos, ¿no? Entonces, vamos a pasar estos valores a la fórmula. Entonces vamos a hacer la operación. 2 pi dividido 3 segundos. 2 pi radianes dividido 3 segundos es igual a 2,94 radianes. Y efectivamente, 2,94 radianes, esa va a ser nuestra velocidad angular. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a tener una estructura para solucionar nuestro problema, un planteamiento. Vamos a tener el lado izquierdo unos datos y el lado derecho, el lado de la derecha, un proceso, para tener como tal un orden de solución del problema. Entonces, bueno, al lado izquierdo tenemos los datos que nos da el ejercicio, 12 metros y el periodo que son 3 segundos. Aquí, como podemos ver, vamos a ir anotando los resultados que vamos a ir hallando. Aquí nos piden hallar la frecuencia. Entonces, la frecuencia, traemos la fórmula de la frecuencia, que es la inversa del periodo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, tenemos, reemplazando valores, 1 dividido 3 es igual a 0.3 periódicos. Sí, efectivamente, y no olvidemos que la frecuencia en la unidad que se representa es en Hertz. Entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Vamos por punto C. El punto C nos pide hallar la velocidad tangencial o lineal del borde del aspa. Bueno, pues traemos la fórmula para hallar la velocidad tangencial o lineal, que es velocidad angular por el radio. Aquí, como podemos ver, los datos que vamos encontrando, aquí ya hallamos la velocidad angular, que es 2,094 radianes por sobre segundo. Lo pasamos a la fórmula, acá a este lado, y pues hacemos las operaciones, ¿sí? De acuerdo a la fórmula. Entonces, 2,094 radianes sobre segundo por 12 metros. Eso da igual a 25,128 metros sobre segundo. Aquí se cancelan las radianes porque estamos cancelando la velocidad angular. Por eso nos da metros sobre segundo. Esa va a ser nuestra velocidad lineal o tangencial al borde del aspa. Listo. Ahí lo vamos anotando en nuestros datos a la izquierda. Ahí lo tenemos. Velocidad. Aquí tengo una velocidad ya. Listo. Ahora nos piden hallar la velocidad, la aceleración centrípeta. Listo. La aceleración centrípeta, pues traemos la fórmula para nuestra aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad tangencial o lineal al cuadrado sobre el radio. Aquí ya hallamos nuestra velocidad tangencial o lineal, que es 25,128 metros sobre segundo. Lo pasamos a nuestra fórmula y hacemos las operaciones. 25,128 metros sobre segundo dividido, perdón, al cuadrado. Tenemos que elevarlo al cuadrado. Se nos da 631,416. Bueno, aquí lo aproximamos, listo. Aquí lo aproximamos. Y nuestras unidades también van a estar elevadas al cuadrado. Pues nos va a dar metros al cuadrado y segundos al cuadrado sobre 12 metros, que es el radio. Entonces aquí lo vamos a hacer la operación. Aquí se van a cancelar metro al cuadrado por un metro y nos va a dar 52,618, etcétera. Bueno, aquí lo aproximamos también. Listo, perfecto. Lo aproximamos para simplificar un poco la extensión de los dígitos y nos da que metro sobre segundo al cuadrado.
52,62 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es nuestra aceleración centrípeta. Concluyendo, pues la solución de nuestro